Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Somos investigadoras del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Ana, es mi compañera Marta. Nos da mucho gusto estar aquí y les vamos a hablar de el cine y la fotografía en la Revolución Mexicana. Pues bueno, es una historia muy interesante en la cual pues fue la tecnología desde Francia en la que llega aquí a la Ciudad de México y fue desarrollándose aquí cada vez pues la gente tenía el interés de proyectar, de registrar, ya sea desde la fotografía o el cine. Y pues fue una cuestión muy Eh, importante. Propiamente, el cine llegó a México en 1896. Como saben, Porfirio Díaz la decían el afrancesado. Se ponía polvo de arroz, admiraba mucho la cultura francesa, la música, la vestimenta. Y en ese espacio de interacción cultural es cuando los hermanos Lumière crean el cinematógrafo. También existieron otros medios de tecnología muy parecidos al cine, por ejemplo el de Thomas Alva Edison, que fue el kinetoscopio, pero el que llegó aquí a México con el patrocinio de Porfirio Díaz fue el cinematógrafo. En la calle de Plateros fue la primera exhibición de cine y se grabaron escenas de la vida cotidiana de México. O sea, por ejemplo, caminando por las calles de Chapultepec, por las calles de la Alameda, las damas, las personas interactuando de una manera, pues ya saben, cotidiana. Y son escenas que cautivan al público, ¿no? Justamente en las primeras proyecciones de Lumière, de los hermanos Lumière, tenemos que graban la famosa escena de los obreros saliendo de la fábrica y además la llegada del tren, ¿no? Que espanta a la gente y que es muy famoso. Pues aquí fueron escenas totalmente comunes, pero aún así a la gente le atrae mucho ver a otras personas reflejadas, moviéndose, cosas que nunca habían visto. Y es en esta llegada que empiezan a florecer los diferentes cineclubs y los diferentes directores de cine, que eran todos amateurs, o sea, y no grababan propiamente cine de ficción, sino hasta poco tiempo después. Sí, y bueno, pues en la cuestión de la fotografía siempre fue utilizada con el poder. Quiere decir que muchos personajes que fueron fotografiados tenían que ver con el poder. Por ejemplo, Porfirio Díaz, así como él era retratado en el cine, también lo era en fotografías que estas estaban llegando a la prensa. Es cuando empieza en el siglo XX, principios del siglo XX, empieza el periodismo a tener ilustraciones. Todo ello con la fotografía que estaba en auge, que estaban las personas y los llamados cinefotógrafos eran quienes intentaban registrar, como dice mi compañera Ana, no solo la vida cotidiana, sino también todas las cuestiones del poder. Por eso vemos muchas fotografías de la época en la que está Porfirio Díaz en un banquete en Chapultepec y en muchos eventos con embajadores. Y esto quiere decir que los cinefotógrafos estaban más bien, se estaban acercando al poder, como para poder tener esa acogida, poder tener esa visión y poder ejercer su oficio propiamente. Entonces, la fotografía se fue desarrollando desde el poder y poco a poco se fueron ilustrando las calles de la Ciudad de México. No solo con las vistas, lo que también aquí hay, a principios del siglo XX empieza una fusión entre la fotografía y el cine, porque el cine, las cámaras y los rollos solo podían registrar poco tiempo. Como todo era manual, a la hora de hacerlo manual, pues registraban 16 cuadros por segundo. En la actualidad, y lo que el cine ahora desarrolla, son 24 cuadros por segundo. Por eso cuando vemos las películas viejas del cine silente, del cine mudo, pues se ve así como deteriorado, como que todo se detiene. Pero es por esta digamos, pues cuestión rústica de poder ejercer el cine. Y como duraban muy poco tiempo los rollos, pues lo que hacían los cinefotógrafos eran registrar lo que veían, sea sea una escena donde las señoras caminaban en Chapultepec o donde el presidente Porfirio Díaz avanzaba de un extremo a otro. Y estos registros tienen una visión como de fotografía, porque no es propiamente cine, no hay una historia que relate, pero pues está el registro. Y son de los registros fílmicos más antiguos. Y tiene que ver con todavía con este sentido de, pues, de lo que era la fotografía.
Y a inicios de siglo, ya en 1900, antes del estallido de la Revolución Mexicana, empieza también en Estados Unidos a haber lo mismo que en México, también llega el cinematógrafo, ahí existe el kinetoscopio y también empieza a florecer el fotoperiodismo a través de justamente de estas escenas filmadas en la vida cotidiana. Y también empiezan a experimentar nuevas personas, Edison, con la ficción. Y empieza a haber gente que se empieza a plantear crear historias a partir de los fotogramas que graban. Ya no es nada más como voy a grabar a las señoras, sino qué me está contando esa señora que va caminando, ¿no? ¿Qué me está contando que yo grabe un presidente de una nación? O sea, ¿qué me refleja? Y es muy, muy curioso porque el cine, aunque tiene esa virtud de que tú puedes contar historias, también se vuelve algo muy popular. O sea, las clases altas, fascinadas por el nuevo medio, se sienten muy atraídas, pero más rápido que temprano lo desechan y se vuelve un entretenimiento popular y barato. No solo en Estados Unidos, aquí también en México, que costaba más o menos la entrada 5 centavos, y pequeñas películas de 20, 30 minutos, cambiando rollos, contando historias pequeñas, ¿no? E inclusive empieza a haber cines pornográficos. Es muy curioso, ¿no? Porque Ricardo Pérez Monfort, que es otro historiador, encontró estas antiguas películas así totalmente derrumbadas, y fue una maravilla porque era lo que mucha gente iba a ver, ¿no? Hasta se llamaba funciones para hombres solos. Entonces tenemos como el cine se vuelve como un reflejo también del poder, igual que la foto, pero después pasa a ser algo muy popular. Pero esto es lo interesante del cine, porque a final de cuentas es lo que permite a la gente que se acerque a él. Aquí, por ejemplo, no sé si vean bien, pero el cinematógrafo Lumière es el anuncio del periódico donde dice dónde va a ser la primera proyección. Después de esto, Porfirio Díaz patrocina totalmente al cine y se vuelve el Salón Rojo, ¿no? Donde van a proyectar muchísimas películas cortas. Y bueno, cuando estalla la guerra, pues ya cambia totalmente la visión, porque ya no se puede retratar al poder. El poder está en pugna, se está peleando. Y es cuando la sociedad y la gente y el pueblo empieza a ser visible en las fotografías, igualmente en el cine. Pero con la fotografía ocurre que hay muchos retratos de la guerra. Hay una afición por retratar la guerra. No solo está el desarrollo de la fotografía aquí en México, también lo es durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pero causa muchísimo interés venir aquí a la Ciudad de México y bueno, en cualquier parte de la República. De hecho, fueron muchos los corresponsales que llegaban desde Estados Unidos, desde Alemania, Francia, Inglaterra, quienes llegaban a cubrir las notas y pues sobre todo a tener las ilustraciones para poder cubrir esas notas, para que la gente vea, porque fue la fotografía y el cine el medio para poder transmitir las noticias, lo que estaba pasando. Y pues sí, las fotografías son muy, muy crudas, muestran tal cual la guerra. Hay muchas fotografías que las que más conocemos, las que todos tenemos en el imaginario, son las del Archivo Casasola, que ahí por mucho tiempo se creyó que Casasola era, y bueno, él y junto con su familia, eran quienes cubrían todos los eventos de la Revolución, y no fue así. El acervo Casasola, el Archivo Casasola, era una agencia fotográfica en la que llegaban, en la que recopilaban muchas fotografías de distintos fotoperiodistas, digamos, que podemos ver que hay una autoría de más de 400 fotógrafos, pero hasta la fecha no se puede saber de quiénes son esas fotografías, quiénes son los autores, porque antes no era una cuestión importante la autoría, y es ahora que hay muchísimas fotografías acerca del Casasola. Pero también hay otros tipos de acervos que también estuvieron retomando por su propia cuenta. Y también los cinefotógrafos que tanto retomaban los filmes o inclusive las fotografías. Y pues durante la guerra, la gente fueron los más retratados, como decía. Fue donde inclusive había una intención de posar. Digamos que había una puesta en escena. Los cinefotógrafos tenían que cuidar que a la hora de estar retratando tenía que haber buena luz de día, tenían que no hubiera tanta sombra, que pudiera verse en el ángulo correcto, poder transmitir esa sensación. Es por eso que ahora cuando vemos las fotografías, pues también podemos preguntarnos muchas cosas acerca de ellas.
Tan solo, ¿por qué se toman ese tipo de fotografías? ¿Dónde y cuándo se registran? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál era el objetivo? No todo era solo registrar porque sí. O sea, era determinar, era hacer visibles a las personas, hacer visible la guerra que estaba sucediendo aquí en el país. Entonces, ese punto es interesante porque justo cuando manda a todos sus fotógrafos, ellos muchas veces llegan a la acción y empiezan a retratar a la gente y muchas veces hasta no pueden recrear todo, ¿no? También en la Primera Guerra Mundial se dio el caso de que, no sé si ustedes han visto que hay pequeños cortometrajes o largometrajes más extensos de filme que recorren las trincheras, ¿no? Y los soldados sonríen, saludan a la cámara. Igual hay muchos fotogramas y muchas fotografías de los revolucionarios mexicanos posando. Y ese es el punto que quería cortar. Es muy, muy interesante cómo muchas veces no logran tomar la acción directa y la recrean. Entonces aquí podemos plantearnos una puesta en escena, pues sí y no, porque también es una experimentación. Muchos son jóvenes que no tienen ni idea, o sea, van al campo de batalla y a esperar a que no les toque un balazo. Pero se están enfrentando, o sea, están en el medio del campo y ven a Pancho Villa con su caballo. Entonces es una figura que les impresiona mucho. Y es aquí cuando el imaginario, tanto norteamericano, se nutre mucho de las noticias que empiezan a llegar de México. Y bueno, no sé si... Sí, y es el caso, lo que comentamos con la Decena Trágica. Recordemos que la Decena Trágica fue un evento sangriento que ocurrió en la Ciudadela, en actual Valderas, y también frente a Palacio Nacional, cuando se intenta liberar a Bernardo Reyes de la cárcel, un preso político, pero salen las cosas mal, él es el primero en caer y pues hay una matanza por 10 días, donde la gente estaba asustada, donde realmente no podían salir de sus casas, y es lo que se ha retratado en las fotografías. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos 10 días y cómo fueron las consecuencias? Y el hecho de hablar de la puesta en escena, pues implica también que era difícil poder grabar en el momento de acción o registrar. Había quienes sí lo hacían. Pero en el caso de estas fotografías, que son propias del archivo Casasola, pues vemos la puesta en escena. Aquí están solo pues posando, donde se intenta ver pues todo el armamento para demostrar qué es lo que hay. ¿Sí me pasan la siguiente, de favor? Porque vamos a ver que hay este tipo de retratar. Inclusive aquí también vemos que pues están los edificios y está toda la gente alrededor y la gente está huyendo, está asustada de lo que está pasando. Y pues es lo que se ve, todo lo cruel de la guerra, todo lo que está pasando ahí. Y en la siguiente fotografía también podremos ver que cambia el discurso, porque ya este tipo de fotografías circulaban no en el periódico y no estaban en una agencia fotográfica, sino que eran fotografías diseñadas especialmente como tarjetas postales. Estas tarjetas tenían la intención de circular, de poder ser que llegaran a manos de todas las personas. Y era una forma en la que también las agencias fotográficas vendían sus fotografías, tal cual. Lo interesante de estas es que son de una imprenta estadounidense. Y entonces es difícil rastrear de dónde vienen, quiénes fueron los autores, si fueron mexicanos, si fueron estadounidenses, pero hay una intención por ver la crudeza de la guerra. Y aquí en las tarjetas postales va a ser más determinante lo bélico. Entonces es por ello que vemos aquí lo que era la fábrica de armas en la Ciudadela, pues está todos posando con el armamento, toda la gente está afuera, y podemos ver en la siguiente fotografía, podemos ver que aquí la gente se ve de una forma vulnerable. Aquí cambia ya la visión, porque ya no se ve la fotografía como cómo está sucediendo, donde está la gente con el armamento, sino aquí se está presentando a la gente vulnerable. Aquí, por ejemplo, muchas de las tarjetas postales lo que demuestran es los estragos en casas de personas importantes. Por ejemplo, la casa de Madero, esta era la casa de una alemana, y en la siguiente fotografía vamos a ver
los estragos en el periódico, porque la prensa también fue atacada, y es lo que se pretende demostrar. Bueno, esa es la que sigue, aquí la gente igual está vulnerable, y pues bueno, sí. Un poco comentándoles lo de la importancia de la prensa mexicana y de los acontecimientos a nivel internacional. Muchas productoras de Estados Unidos estaban muy interesadas en lo que pasara para crear documentales, que era lo que se pasaba antes de las funciones de ficción, o se pasaban las noticias, o sea, las noticias se daban en el cine, no solamente eran periódicos, sino también tú ibas al cine y te enterabas lo que estaba pasando en Crimea, lo que estaba pasando en Hungría, lo que estaba pasando en México, y hubo muchísimas casas productoras en Estados Unidos que se interesaron por lo que estaba pasando en la Revolución. Tanto así que, por ejemplo, la American Feature Film estaba pensando en hacer una película que se llamaba Un viaje a través del México bárbaro. Igual, filmó metros y metros de lo que pasó en la Decena Trágica y lo anunciaban así en los periódicos, ¿no? Madero contra Félix Díaz, que es el inicio de antes de lo que pasa en la Decena Trágica. ¿Podrían pasarlas a que sigue? Y, o sea, por ejemplo, son diferentes anuncios, ¿no? Y no sé si quieran, bueno, puedan ver los detalles, o sea, en las esquinas están fotografías y en medio están ilustraciones, o sea, si ustedes ven bien, hay cuerpos, hay edificios trastocados por las balas, pero es esta manera que no solo ve al mexicano como con gran interés, ¿qué está pasando en este país? Y es muy interesante porque también es como se empiezan a crear las figuras de revolucionarios icónicos como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Madero, pues no fue muy bien visto, pero sí estaban muy interesados en saber quién iba a quedar en el poder. Ciertamente Huerta no fue del interés no fue del agrado de los norteamericanos porque lo consideraban un pequeño dictador y además como coqueteaba un poco con Alemania, con Japón y fue el Inter antes de la Primera Guerra Mundial, a ellos les surgía que Victoriano Huerta saliera. Él es Salvador Toscano, como les dije, al final les vamos a pasar un poquito de las escenas que él grabó de la Decena Trágica. La que sigue, por favor. Es el mismo, pero me pareció muy interesante ver cómo hasta se dormían en la acción, porque de verdad estaban todo el día ahí. La que sigue. Este personaje de acá es Jesús Avitia. Es otro de los fotógrafos que pudo presenciar lo que estaba pasando y además estuvo en importantes acontecimientos bélicos como la toma de Veracruz en 1914, la toma de Torreón, y ellos son los hermanos Salva y también igual fueron grandes fotógrafos y grandes cinematógrafos, igual estuvieron en la toma de Veracruz y en la Decena Trágica. Todos esos son como pequeños personajes que estaban ahí, no solo norteamericanos, sino mexicanos, al pie del cañón, documentando lo que estaba pasando. Esta foto me parece, quiero que en realidad la vean, porque es de una mexicana. Se conoce más a los hombres porque se pensó mucho tiempo que el oficio de cinematógrafo y de fotógrafo era un oficio masculino, y aunque realmente existieron fotógrafas, tanto antes de la Revolución Mexicana, o sea, cuando se inventa la fotografía en el siglo XIX, hay muy pocas mujeres, pero existen, inclusive algunas tienen sus estudios en la Ciudad de México cuando estalla la Revolución, algunas son las que documentan lo que está pasando, y es en este calor de la batalla que muchas fotos pierden su autoría. Hay fotos de Salvador Toscano que inclusive se duda de que las haya tomado él, algunas se piensan que las tomó probablemente algún persona amateur porque nos parece su estilo, pero realmente cómo saberlo en el calor de lo que está pasando. Pero esta la tomó una chica que se llama Sara Castrejón, de las pocas que realmente se conoce su labor. Estos son tropas maderistas y vean la pose, están diciéndole por favor, muéstranos lo que está pasando, no están al calor de la batalla, sino están posando para ella. Y esas eran algunas veces las únicas formas que tenían de saber qué tipo de caudillos, qué tipo de revolucionarios, qué tipo de soldados que conformaban los ejércitos. Igual esta es otra de Castrejón, es una pequeña batalla, pero fingida, si se puede decir. Pero era un pequeño ejemplo, lo que quería es que vieran que no solamente existen hombres, también existen mujeres y muchísimas
estaría muy bien que se siguiera investigando. Lo malo es que también no sabemos muy bien a quién pertenecen todas las fotografías. Y bueno, también pues en este afán de poder reportar, de poder ilustrar todas las noticias que estaban pasando, pues yo quiero exponerles el caso de la explosión de Tacubaya, que como podemos ver aquí podemos ver una postal acerca de todos los estragos de este suceso. Para enmarcar el suceso, sucedió en 1913, en agosto. Recordemos que para ese entonces Victoriano Huerta ya era presidente, ya era mal visto, tenía un gobierno, era digamos un dictador, tenía un gobierno militarizado, y pues lo que pasaba en Tacubaya era recordemos que también la ciudad no es como la ciudad que conocemos ahora, que todo está conectado, sino que Tacubaya era un pueblo que estaba cerca de la ciudad, igualmente Coyoacán, y lo importante, lo curioso de este evento es que sucedió en la madrugada cuando estaba saliendo una llamada góndola, que era un tranvía, salía de Santa Fe y tenía que llegar hacia Tacubaya y seguir su camino a la Ciudad de México, pero estaba cargada de explosivos. Y pues bueno, sabemos que los explosivos funcionan para cualquier cosa que tenga que ver con la guerra. Entonces iba el tranvía y se queda sin frenos, y el chofer se dio cuenta, se baja, pero siguió por la pendiente, el impulso le ganó y baja y sigue hasta que se descarrila en Tacubaya y causa estragos en el mercado, pues acaba con casitas, con todas las personas que habían a su paso, con todo lo que estaba a su paso prácticamente. Y pues la gente se da cuenta de qué está pasando en la guerra. No solo está afectando directamente a las personas que están pasando, como en la decena trágica, sino que también hay afectaciones indirectamente, donde la población se ve afectada, toda la población. Y en el caso de Tacubaya vamos a ver que es población de bajos recursos. Las casas son de adobe, o sea, esta es una casa modesta donde todo está destruida prácticamente. Igualmente, pues aquí podemos ver qué es lo que estaba pasando, podemos ver que atrás está el poblado, o sea, hasta atrás se ve la ciudad, se ven edificios, pero todo lo que es enfrente, pues está destruido, o sea, no hay prácticamente nada en pie. Y es cuando llegan muchas personas, no solo están las personas, los pobladores de Tacubaya, moviendo cosas, sino que llegan una especie de policías. Los vamos a ver ahorita. Vamos a identificarlos como el que está justo en medio, digamos, no tan atrás, cerca de una barda, donde tienen un uniforme oscuro o de color caqui y tienen un sombrerito. En cambio, todas las personas, todos los pobladores, pues tienen un sombrero como pues de campesinos, de ala ancha, y vamos a ver también que llegan otro tipo de personas. Bueno, aquí hay como todavía más estragos. Aquí también podemos ver todavía más, sigue siendo, pues esta es una postal, es también parte de una agencia fotográfica. Y aquí es donde vemos estas personas que ustedes podrán ver qué tipo de personas están ahí. Hay personas bien vestidas, hay personas con un bombín, con un sombrero de copa, con el traje negro, o sea, son personas que llegan a ayudar, pero lo curioso de este evento, que fue muy retratado, tanto por fotógrafos, cinefotógrafos, por el cine, llegaron los hermanos Salva a retratar este evento, pues es que estas personas se quieren hacer visibles, quieren aparecer, quieren estar ahí en la situación. De alguna forma están ayudando, sí, están atendiendo a toda la población, pero hay una necesidad de querer aparecer. Y como comentaba Ana, pues la gente se interesa por el cine, quiere salir. Esta foto es de Tinoco, otro de los fotógrafos que estuvieron presentes en diferentes acontecimientos de la Revolución. Esta, si no me recuerdo, es de la toma de Veracruz, del 14. La toma de Veracruz es importante porque fue una intervención norteamericana. Y Tinoco se encargó aquí está, por ejemplo, este es un soldado americano, hasta ahí dice, soldado yanqui en Veracruz. Es muy interesante cómo, a final de cuentas, si tú le pedías a un soldado en la calle, o sea, si traías una cámara y le decías, por favor, te puedo tomarte una fotografía, van y se ponen.
Tinoco me pareció muy interesante poder hablar de él porque fue una de las personas que fue directamente al territorio zapatista a fotografiar lo que estaba pasando en la guerrilla del sur. A diferencia de otras partes, o sea, la Revolución Mexicana tuvo muchísimas batallas, muchísimas zonas, o sea, ustedes saben que el territorio nacional no es el mismo, no fue lo mismo luchar en el norte que luchar en la Ciudad de México, ni que luchar en Morelos. Acabar con, bueno, para el régimen huertista, acabar con los zapatistas fue dificilísimo. Dificilísimo porque simplemente no los encontraban. Iban, los perseguían, ellos dejaban los rifles, volvían a ponerse su sombrero, trabajaban la tierra y ni siquiera sabían que eran revolucionarios. Y su gente, pues obviamente no los iba a traicionar, no iban a decir como, claro, él se fue a luchar, ahí escondió el rifle. Entonces, acabar con la insurrección zapatista fue muy, muy difícil. Y además fue difícil porque para los periodistas tampoco fue fácil fotografiarla. Los zapatistas los atacaban, los ahuyentaban. Por eso les decía que fue diferente a lo que pasó en el norte, porque Villa, con su gran carisma, atraía a los periodistas. Les decía, vengan, grábenme, graben a mis tropas, grábenme a mí. O sea, ahí tuvo una incursión en el cine muy divertida que ahorita les voy a platicar. Pero en el territorio zapatista así no fue. Entonces, Tinoco, fotografiar esto, para él fue dificilísimo. Y es interesante que ante este calor de la batalla, los periodistas hayan podido retratar, por ejemplo, la muerte del propio Zapata, que se encuentra en el archivo Casasola, y esta no es Zapata, son tropas zapatistas, pero Tinoco al final de cuentas intentó convivir con esta gente, y al ver cómo asesinan a las huestes del zapatismo, pues le toma una fotografía a estos niños llorando, porque son hijos de la persona asesinada, y cómo a final de cuentas la fotografía nos revela este lado descarnado de la revolución, no solamente también heroico para los caudillos, sino totalmente descarnado, que muchas familias quedan totalmente desamparadas. Y este es un lado humanizador también de la imagen, no solamente es como retratar la vileza o retratar el calor de la batalla o incluso los acontecimientos, intentando ser lo más neutral posible, ¿no? También se trata de retratar lo que está pasando, lo humano. Lo que les decía de Villa, aquí está, en medio. La imagen típica de Villa que se tiene, ¿podrías pasar otra mejor para...? ¿Qué es esta? Si ustedes ven entre esta y la anterior, el uniforme que trae es diferente. Bueno, cuando se toma Torreón, las tropas de Villa se acercan a los periodistas norteamericanos enviados por la Mutual Films, diciendo como mi jefe está muy interesado en hacer negocios con ustedes y queremos que nos graben. Entonces le ofrecen esta compañía norteamericana le ofrece un trato a Villa para interpretar películas y cine de ficción, obviamente interpretado por él y siendo él, o sea, no iba a ser un galán de telenovela para nada, pero es muy interesante que además le mandan a confeccionar un traje. Este es el traje de Villa con el que luchaba. El otro, que es la imagen que casi siempre tenemos de él, es el que le mandó a hacer la compañía norteamericana. Y además Villa negoció el largometraje que haga, me van a dar el 50% de las regalías. O sea, no, tampoco fue tonto ni nada. Y es bastante curioso porque además los gringos siempre tuvieron una relación amor-odio con Villa. Estaban fascinados por él, era como el gran caudillo, o sea, este personaje casi letrado que va a salvar a su hermana y que va contra los hacendados y además no toca los territorios norteamericanos, o sea, las haciendas controladas por los estadounidenses no las toca. Entonces, como que por eso mantiene como una relación de coqueteo con los Estados Unidos hasta que invade Columbus, que ahí sí no les gustó nada y ya se metieron a buscarlo. Esta es, por ejemplo, lo que les decía, Mutual Film Corporation. Eso fue una nota que salió en la prensa estadounidense y fue un escándalo aquí en México, porque cómo es posible que Villa haya firmado un contrato para salir en películas. Y, o sea, fue totalmente mal visto, pero bueno, a él no le importó, obviamente.
Y bueno, también hablando de cuestiones de cine, pues, y de este sentido humanizador, por una parte vemos que está la guerra, pero por otra la gente necesita distracción. O sea, los periódicos y el cine estaba lleno de todas estas noticias, de todos estos acontecimientos que estaban sucediendo en la ciudad y a lo largo de la República. Y en este sentido humanizador, la gente necesitaba también un espacio recreativo donde poder pues descansar de todas estas noticias que estaban pasando. Y pues así como como el cine cubría pues todas las noticias, también realizaban sus propias películas de ficción. Entonces, para este momento, pues habían muchísimas películas. Cuando leemos todos los catálogos de todas las exhibiciones que había, pues hay una gran variedad. Pero claro, no todo llega hasta la actualidad. Y entonces, en este periodo de la Revolución, solo se conocen 3 películas que están pues restauradas, que se conservan gran parte de ellas. Una de esas películas es la de Santa. Santa está basada en la novela de Federico Gamboa. Es una novela pues moralista, donde la película retrata todo este sentido moralista. La historia es acerca de una chica que pues la cortejan y pues ella cae en la tentación. No, bueno, ¿no? cae en la prostitución, ¿no? Porque es una historia, la Pero novela es muy... ves que primero cae en la tentación y es que la corren de su casa, y es aquí cuando sale de su casa. Y entonces va a la Ciudad de México, se aventura a la gran ciudad, y es cuando cae como prostituta, cuando cae en una casa de citas y ella la está pasando bien. Y ahí conoce a un hombre que la corteja, es un hombre ciego, con buen corazón, muy feo, pero con buen corazón. Y ella pues solo se deja coquetear, pero no, lo ve como su amigo. Después conoce a un torero, tiene una relación amorosa y le es infiel, le sale mal. Y empieza una cadena de eventos donde las cosas van mal, donde ella acaba como alcohólica, como podemos ver ahorita. Ella acaba ya, digamos que en una mala vida, y le pasan cosas terribles, y ella acaba pobre, y el ciego es quien la rescata de alguna forma, ¿no? Quien la salva y le ofrece una vida de amor, donde reconstruye, donde va por buen camino. Ella también pues se redime, pero pues las cosas acaban mal, tiene una enfermedad y pues no sobrevivió a ella y fallece, ¿no? Es una historia pues muy trágica, donde pues sí, las mujeres, pues al menos Santa acaba como muy tachada. Y pues es una película que es moralista a fin de cuentas, ¿no? Porque están enseñando el comportamiento que debería ser, ¿no? Lo que está mal ante la sociedad. Esta es una de las películas de ficción que aún se conservan. Otra muy interesante es La banda del automóvil gris. Y esta está basada en hechos reales, porque durante el periodo, me parece que es 1919, pues estaba esta banda que realmente azotaba en la ciudad, que llegaba a robar a las casas de los ricos. Y entonces era un grupo de personas que pues ya tenían como mucha fama, o sea, la gente sí se aterraba de ellos. Y es curioso porque parecía que esta banda tenía relación con el gobernador de la Ciudad de México de ese entonces, Pablo González. Y había ahí una historia muy oscura, y es entonces que Pablo González produce esta película. O sea, la produce como para limpiar su imagen. Y pues hago un paréntesis, porque para este entonces ya estaba la ley de los cinefotógrafos. Era una ley que me remonto un poco más atrás, en la que la decretó Victoriano Huerta. Y aparte de que decía regulaciones acerca del cine, de cómo deberían estar los asientos, escupideros y demás, pues era una ley de censura. Y lo que decían era de que no podían grabar cualquier cosa, y de que todo que se tenía que grabar el peso de la ley. Y esta película retoma eso, el peso de la ley. Porque aquí, como podemos ver a los bandidos, pues sí, o sea, se ve en la película pues que hacen sus planes, que roban,
Pero al final de esta película hay una escena muy interesante que es una escena verdadera, porque en realidad agarraron a la banda y pues los fusilaron. O sea, los castigaron, pues, ¿no? Fue como la pena que tuvieron. Y esta escena se muestra realmente en esta película, que es donde los fusilan, donde ejercen el peso de la ley. Es curioso, hay un doble discurso, porque por una parte, pues Pablo González intentaba limpiar su nombre con la producción de esta película, pero exponiendo que sí se cumple la ley, a fin de cuentas, ¿no? También hay que preguntarnos por qué se quiere ver esto, por qué quieren demostrar esto. Pues porque evidentemente pues el gobierno hace lo que quiere. Yo quería hacer un pequeño paréntesis antes de entrar al Prisionero 13. La película del automóvil gris fue restaurada recientemente en la Cineteca y gracias a que se conservaron, no se conservan todos los rollos, pero se conservaron casi todos los rollos que filmó Enrique Rosas, que es el director. Pero sí, como dice Marta, la última escena es el fusilamiento y además estuvo muy ligada a que también se creía que el patrocinio de la banda del automóvil gris era hecho por María Conesa, que era la gatita blanca, ¿no? Se decía que las joyas que había robado eran joyas que pidió María Conesa hacia las personas ricas. Cuando pasó todo el embrollo del automóvil gris, si tú le preguntabas a María Conesa, porque además mucha gente la conoció y todavía, aunque dejó de actuar en los teatros, actuó en el Esperanza Iris, por ejemplo, y aunque cuando dejó de hacerlo, pues la gente la seguía conociendo y era una persona muy, muy querida. Si tú le preguntabas de eso, o sea, se hacía la loca, decía como a mí ni me pregunten de lo que está pasando aquí porque yo no tuve nada que ver, pero fue un tema que la hirió bastante, porque se le implicó mucho y ciertamente como que no se conoce muy bien lo que pasó, si realmente ella estuvo implicada o no. Este es el anuncio del Prisionero 13. Pasando la etapa, o sea, ya cuando las películas de ficción que se hicieron durante la época revolucionaria, esta es una película que se hizo en 1933, ya es muy posterior, es de Fernando de Fuentes y que además se dedicó a retratar, o sea, las primeras 5 películas tienen que ver con la Revolución Mexicana. La trilogía de la Revolución, o sea, las más famosas, son El Prisionero 13, El Compadre Mendoza, por ejemplo, con esa se inauguró la Cineteca. Y vámonos con Pancho Villa, basada en el libro que trata sobre la toma de Torreón. ¿Por qué son importantes esta trilogía de Fernando de Fuentes? Porque retrata ya cuando pasó el proceso revolucionario, cómo el mexicano lo vivió y cómo lo asimila. Después de la Revolución Mexicana se da el proceso de reconstrucción nacional y un proceso en el que además se tiene que, no solo que reconstruir la sociedad, sino también la política, la cultura, qué es lo mexicano, qué se conservó, qué nos legaron los caudillos o qué logró esta revolución, no solamente derrocar a Porfirio Díaz. ¿Cuál fue el problema de la Revolución Mexicana? Gran parte de eso tuvo que ver con el conflicto agrario, que inclusive aún a la fecha no se resuelve. Pero, por ejemplo, la gran demanda de Zapata hacia Madero fue la resolución de este gran conflicto que trae raíces desde la época colonial. Es por eso que al término de la Revolución Mexicana costó mucho trabajo poder reconstruir todo el tejido social que se había perdido. Y esas son las películas que nos muestra Fernando de Fuentes. Esta, Memorias de un Mexicano, es la que les comentaba anteriormente Salvador Toscano, que se hizo durante la Decena Trágica. No se proyectó luego, su hija se guardó los rollos y se restauraron y se armaron hasta 1950. La película dura aproximadamente como una hora y media, pero pues son prácticamente casi todos los días algunas escenas de diferentes partes de la ciudad y se puede ver así a la gente caminando, esquivando las balas, te matan al primo, al tío, y también ellos sí se estaban intentando escapar de las balas. Es como lo más neutral que podríamos tener en un filme porque pues no toma partido Salvador Toscano en el largometraje en sí. La voz narrativa sí al final la toma, ¿no? Pero es como, digamos, lo que se conservó de esto, porque fotografías hay muchas, pero
largometrajes casi no hubo, y esta es una de las pocas que se conservaron. Sí, tenemos 2 videos preparados. Uno es referente a la explosión de Tacubaya. Este video fue el que les comentaba de los hermanos Alba, en el cual pues ellos registraron, o sea, desde el cine, pues los eventos, en el que pues todavía no está largometraje tal cual, porque recordemos que también a la hora de proyectar las películas, pues había una especie de montaje, o sea, los rollos solo registraban partes, solo registraban escenas, pero a la hora de exhibirlos, pues había un orden, había una selección, había una depuración, había una historia que se contaba, y es el caso de aquí, de la explosión de Tacubaya. Y aquí, como les comentaba, podemos ver que hay un interés por ayudar, o sea, hay mucha gente ayudando, no solo las personas que son los pobladores, sino estas personas de traje, estas personas que quieren hacerse visibles, que tal vez ellos no están moviendo con picos y palas como los demás, pero por ahí aparecen, o sea, por ahí están haciendo aparición, por ahí quieren ser retratados. Y en cambio vemos que las personas más afectadas, pues sí, fueron los pobladores, que están moviendo cosas entre los escombros. Inclusive, pues sí, hasta hay gente con pañuelos, ¿no?, en la boca, porque realmente están ayudando. Y hay otros tantos que también se pueden identificar con una banda en el brazo, que pues digamos que son policías, que son gendarmes rescatando. Y podemos ver que son personas distintas. Aquí las podemos reconocer por el tipo de sombrero y de vestimenta. O sea, si se fijan en el sombrero, algunos tienen ala ancha, bueno, los policías son reconocibles. Hay otros con sombrero de palma. Y aquí pues vemos los estragos que sucedió, ¿no?, lo que pasó. Es difícil determinar quiénes eran estas personas de traje, o sea, es difícil poder decir quiénes son, pero en definitiva tenían intención de estar al lado del poder, o sea, tenían las intenciones de ser visibles, de estar ahí presentes, de estar ahí ayudando. Puede que hayan sido funcionarios de gobierno, porque aquí en Tacubaya había muchísimos movimientos obreros, había un fuerte grupo, había mucha presencia como de los trabajadores, y es probable que estas personas quisieran ser retratadas, quisieran estar ahí, porque durante este periodo Victoriano Huerta pues concedió el descanso dominical, se festejó por primera vez el 1 de mayo, había muchas organizaciones de trabajadores, y aquí en Tacubaya fue muy presente, y es muy probable que quisieran que fuera gente de poder o gente que quisiera que se les reconocieran este tipo de derechos. Aquí la pregunta es, ¿por qué quieren hacerse visibles? ¿Qué necesidad es de estar frente al ojo de la cámara, donde no solo se va a proyectar en un cine, sino que va a estar en muchos cines? ¿Y cuál es la noticia detrás? No es el rescate, sino que las personas quieren ser visibles. Y podemos ver el siguiente video. Y pueden verla toda, porque estos son 8 o 9 minutos nada más. O sea, son toda la recopilación que hizo Salvador Toscano de la Revolución. Y era lo que les mencionaba, que aunque se sabe que es de él, también se duda de muchas cosas, ¿no? Porque si ven, no es como un metraje corrido nada más, sino que son pequeños montajes. Entonces cree que algunas de esas igual y pudieron no haber sido de él, igual fue de algún compañero, pero a final de cuentas la autoría del material intelectual casi en su totalidad es de él, y su hija fue la que al final lo exhibió, ¿no? Creo que el cine al final nos acerca a un periodo de la historia mexicana importantísimo y determinante también para la construcción del México contemporáneo, pero también creo que el cine también nos brinda nuevas perspectivas para estudiarlo, ¿no? No solamente o sea, por ejemplo, un poco mencionando lo de Villa, que para mucha gente es un personaje sanguinario, salvaje, pero pues también era un personaje muy carismático y que implementó reformas sociales muy importantes dentro del territorio del norte. El cine también nos permite jugar un poco con la imagen, no solo también la fotografía, ¿no?, sino también cómo
cómo nos representan a las personas, a los caudillos, a las guerras, y es interesante cómo este discurso muchas veces nosotros lo asimilamos sin reflexión. Pero creo que es importante también hablar que igual son testimonios, igual son cosas tomadas hacia la ligera o igual y son montajes propiamente realizados, pero pues no debemos dejarlos de lado, ¿no? Es importante estudiarlos e importante acercarnos a ellos. Como les dije, algunos están en YouTube, ¿no? Pues podemos verlos. No tenemos que ir a un archivo a consultarlos. Y fotografías de la Revolución hay muchísimas, hasta el cartel de Se Busca Villa o esta famosa foto de Zapata y Villa en el Constituyente. O sea, son imágenes icónicas con las que crecemos. Preguntarnos qué hay detrás de ella, no solamente la pose, no solamente el caudillo, creo que es lo interesante, ¿no? Sí, es curioso porque como veíamos al inicio de la charla, pues la fotografía empezó al lado del poder, retratando a Porfirio Díaz, retratando a estas personas, y cuando sucede la guerra, pues ya no hay exactamente a quién retratar. Como comentaba Ana, Salvador Toscano pues no tenía una postura neutral por lo mismo, y muchos otros porque no podían no sabían quién era el caudillo, quién iba a tener el poder. Y es entonces cuando se mira a la gente, cuando ya se mira a la calle, se mira a otras personas, se mira a la sociedad en su conjunto, y yo siento que la fotografía y el cine pueden retratar ese sentido humano, pueden ver hacia las otras personas. Y sí, los registros en la actualidad pues son muy valiosos. El hecho de que de todas las películas que existieran pues quedan unos pocos, pues tienen mucho que decir, hay muchas preguntas detrás y nos permiten pues preguntarnos cómo era el México anterior. Y al final de cuentas somos una cultura muy, muy visual. Antes no tanto, pero ahora creo que estamos totalmente impregnados de lo visual. Por eso vamos al cine a ver películas de superhéroes y también vamos a ver ficciones. Por eso es importante no dejar de lado estos documentos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien quiera comentar algo. Lo único que quiero comentar es que aunque Pablo González haya hecho esa película del carro, él fue el que mandó a matar a Zapata, y yo creo que su nombre nunca va a ser limpiado. Muchas gracias. Sí, definitivamente. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí, quiero preguntar. Mi pregunta es la siguiente. En todas estas fotos que han estado viendo ustedes, analizando y exponiendo, ¿hay habido alguno donde hayan visto algo extraño? Así que digan, fuera de lo común, no sé, un japonés. O cosas así, un perro nadando, caminando, no sé, cosas raras. Hay unas fotografías que las pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso, están en línea en Estados Unidos, de las tropas estadounidenses. O sea, después de que Villa invade Columbus, las tropas estadounidenses llegando a México, y son escenas cotidianas del ejército norteamericano. Están jugando cartas, están tomando ron, se están bañando, o sea, son como escenas chuscas, ¿no? Algo así como un chino, pues no. Pues bueno, pues japoneses sí los hay, pero porque el embajador japonés llegó, o sea, sí hay muchas cosas, sí suceden, y hay fotografías de todo tipo, desde mujeres que pues son marginadas, mujeres pobres. Es famosa una mujer retratada que ella dormía a los heridos de guerra, ella los dopaba y los llevaba a una buena muerte. Y bueno, no traemos la fotografía, pero está retratada. También muchas fotografías, fue muy retratado las estaciones de ferrocarril, donde la gente pues comía, se bañaba, las mujeres lavaban la ropa de los soldados, y pues pasaba de todo, o sea, realmente. No sé, ahorita respecto a los perros, pues los perros hasta aparecían en el cine. Y una forma de poder diferenciar una puesta en escena a un hecho que realmente estaba pasando era por los perros, porque los perros pues pasaban y como si nada, y no había tanto cuidado por limpiar esa imagen, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues las fotografías sí, pues hay de todo,
Yo también los invito a que vean la Mediateca de Lina. Es un acervo cultural donde no solo hay fotografías, hay documentos, hay muchas cosas, pero es acceso para todos, está en internet. Y ahí pues hay muchos acervos fotográficos de la época. No sé si alguien más. Gracias, buenas noches. Una pregunta que tengo, sobre todo últimamente, es qué pasa con todo este material histórico que finalmente le pertenece al país. Hace algunas semanas se comentó, se informó que Televisa vendió una buena parte de toda la historia del radio, de lo que ellos crearon durante más de 50 años, y lo vendieron y nadie dijo nada, simplemente como si fuera una mercancía y como si fuera algo entre particulares. Pero una buena parte de eso es finalmente pues la historia de un país. Eso es una, y la otra, también vendieron parte de su creación televisiva. Entonces, no sé si hay alguna ley o cómo está nuestro marco jurídico que se puede disponer así simplemente y no hay ningún mecanismo para decir, oye, ese material finalmente no es algo, o no sé, yo lo consideraría así plenamente particular. Y lo otro es que me parece importantísimo que ahora en los eventos de la brigada se esté abriendo este camino tan rico que es la cuestión cinematográfica, junto con la música, con la cuestión de los libros. También el cine es una cultura increíble y tiene varios planos de análisis y me parece importantísimo que a lo mejor más adelante, así como vemos y platicamos sobre libros o los comentamos, se pudiera tener acceso a películas, a documentales y también en colectivo analizarlos, ¿no? Eso se me haría importantísimo, tanto del punto de vista artístico propiamente de un cineasta como del contenido que tiene, ¿no? Gracias. Los archivos de Televisa son de muy difícil acceso. Ahora, con todas las ventajas que tiene el Internet, Televisa es uno de los grupos empresariales que más ha sufrido y más ha perdido en contenidos y en cuanto a audiencia se refiere. Yo muchas veces he consultado los archivos de Televisa y es dificilísimo entrar. Yo he organizado, por ejemplo, ciclos de cine. Hace como 2 años proyecté Santa, pero no la versión de cine mudo, ¿no?, sino la versión ya sonora. Esos derechos son de Televisa. Bueno, fue dificilísimo que me la prestaran porque ni siquiera era como una proyección que iba a cobrar, ¿no? Era una proyección gratuita y fue muy, muy, muy difícil la gestión. Y precisamente ese hermetismo que ha tenido Televisa provocó al final no solamente que perdiera como el acercamiento de muchos investigadores, ¿no?, sino también provocó que ellos tuvieran que ver qué hacían con todo eso, porque pues nadie tiene una colección audiovisual y tan importante como ellos, inclusive en lo que respecta a material radiofónico e impreso, tienen un muy, muy extenso material, pero pues justo muy hermético todo. Lo que respecta a lo que se vendió, creo que no recuerdo si dijeron a dónde se vendió. Espero haya sido un archivo que los cuide. Habría que investigar bien qué onda con eso, pero la cuestión de los archivos en México es muy mala, muy, muy, muy mala. O sea, se han hecho grandes labores para preservar documentos, porque la documentación histórica es bastante quisquillosa, o sea, no solamente se refiere a lo que es fotografías o filmes, ¿no?, también objetos. Por ejemplo, el vestido de Carlota, ¿cómo se conserva? Bueno, conservar vestidos y cualquier tipo de telas es una bronca. En el museo, en el Castillo de Chapultepec les ha costado muchísimo y se requiere mucho, mucho dinero. Y a veces es dinero que no se consigue fácilmente, ¿no? A veces tienen que intervenir particulares. Por ejemplo, una de las grandes colecciones de vestidos, de vestimenta del siglo XVI al siglo XX, la tiene Fundación Carso, o sea, es decir, Carlos Slim. Y es porque se requiere realmente mucho, mucho dinero.
y no solamente se requiere dinero para conservarlos, sino también para difundirlos, porque no cualquiera se acerca. Entonces, en este sentido, la ventaja del Internet es bastante bueno, ¿no? Por ejemplo, la mediateca del INAH, que tú puedes acceder desde cualquier computadora y poner Zapata, te salen muchísimas fotos de Zapata, ¿no? Del ejército zapatista, hasta de niños. Entonces, tú hasta las puedes bajar y puedes usarlas. Mientras, claro, les des los créditos. Ahora, en la cuestión de archivos, hace apenas un año, bueno, se han discutido desde hace como 3 años la cuestión de la Ley General de Archivos, porque, como les digo, la cuestión de los archivos en el país es muy, muy mala. El Archivo General de la Nación ha tenido pérdidas, hay materiales que no se han podido catalogar bien. Entonces, fue importante también darle importancia a los archivos. Hasta ahorita apenas se está implementando después de una discusión extensísima que hubo con el Senado y que muchos historiadores estuvieron involucrados para lograr una mejor preservación de los archivos materiales del país. Es una cuestión que requiere muchísimo tiempo todavía y ahorita se está intentando hacer que los archivos locales, por ejemplo, los de la Ciudad de México, no solo el Archivo General de la Nación, ¿no? Sino los de la alcaldía de, no sé, de la Benito Juárez o del Ayuntamiento de Oaxaca, cosas así, que se integren jóvenes especialistas, eso es lo que se está buscando ahora para preservar todo ese material que además está acumulado desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que estos archivos de la Revolución Mexicana fue una de las guerras más documentadas. Se tiene muchísimo material, igual y no se tienen los autores de todos o no se sabe a quién pertenece, pero hay muchísimo material. Pero también la época de la Revolución dañó mucho a los archivos históricos del país, o sea, se quemaron, por ejemplo, iglesias, se quemaron edificios donde tenían muchísimas cosas de la colonia, del México independiente, y ya, es irrecuperable. Entonces, las guerras también afectan el patrimonio histórico. Ahora nos queda intentar preservarlo. No sé si alguien más tenga preguntas. Bueno, pues, si no, damos por concluido. Muchísimas gracias. Por favor, un gran aplauso a Ana y a Marta del INERM.